que falta realizar, así también también en los testigos que podrían influenciar negativamente. Por tal motivo, al cumplir los requisitos exigidos por el artículo 233, numeral 1, 2 y 3, vamos a solicitar la detención preventiva del imputado. Eso sería todo, señora juez. Muy bien, se tiene presente lo manifestado por el representante del Ministerio Público, así también el abogado de la parte civil, y por un principio de igualdad se le pone traslado al abogado de la defensa. Tiene la palabra, abogado. Gracias, señora juez. Objeto de registro, quien le habla el sujeto abogado Franklin Torres. Señora juez, después de haber escuchado muy atentamente la lectura que ha realizado el Ministerio Público a la imputación formal, tomando en cuenta que ha tenido suficiente tiempo de poder fundamentar la misma, de acuerdo a lo que establece el artículo 73, se desconoce por parte del Ministerio Público, y nos sorprende a la defensa, de que no haya el principio de objetividad, de acuerdo a lo que establece el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal y 225 de la Constitución Política del Estado. ¿En qué sentido, señora juez? El artículo 72, cuando nos habla de la objetividad, la ley objetiva procesal penal refiere de que el Ministerio Público va a aplicar el principio de objetividad no solamente para poder establecer aquellos elementos de prueba que van a subsumir la conducta de los hechos del tipo penal, sino también aquellos elementos de prueba que vayan a eximir de su responsabilidad penal al imputado. Sin embargo, señora juez, de todos los elementos que ha mencionado el Ministerio Público, lo ha hecho haciendo de una manera lírica, de una forma subjetiva, hablando de un arma de juego punzocortante, un cuchillo, que por verdad material no lo ha presentado ante su digna autoridad, y pareciera ser que la imputación formal es solamente un cuento de fábula. Así, señora juez, es importante, a modo de poder establecer lo que establece el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, que es la presunción de inocencia, y el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, hacer notar a su digna autoridad y a las partes acá presentes de que mi defendido está protegido por el principio de presunción de inocencia, y no se puede pretender en esta audiencia de medida cautelar a venir de una manera irresponsable, sin documentación alguna, hacer creer a su autoridad, en hacerla caer en error de que mi defendido había participado sobre los hechos que falsamente se nos están imputando. Es así, señora juez, de que con relación y al modo de hacer efectivo el artículo 233, su numeral primero, y el cual demuestra la existencia del hecho y la participación del imputado, ninguna de las pruebas que está presentando el Ministerio Público hace o condice de que mi defendido hubiera participado en el tipo penal que se lo está imputando. Es así, señora juez, que no es ni siquiera necesario entrar a lo que establece el artículo 233, numeral segundo, es decir, a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, toda vez de que todos los elementos o indicios de prueba que ha presentado el Ministerio Público, como bien le decía, no condice a que mi defendido haya participado en este hecho delictivo. El Ministerio Público se olvida de que la ley 1173 ha modificado la ley 1970 en el entendido que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, es decir, a la víctima y al Ministerio Público como órgano persecutor de los delitos penales, tal cual lo establece el artículo 231 en su romano quinto, como también el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. El Ministerio Público se ha dejado llevar por la declaración de la víctima y los informes del asignado al caso, cuando realiza una explicación acerca de que mi defendido no tuviera familia. Es muy lógico cuando se está tratando de un delito de violencia familiar doméstica. Pretender creer, hacerle notar a su autoridad que el cliente no tuviera una familia, cuando en su fundamentación refiere de que tienen 4 hijos que han procreado, y tomando en cuenta que la persona supuestamente víctima ha sido lesionada, estaría contradiciendo lo que establece el artículo 1 el numeral primero, del artículo 234 con referencia al peligro de fuga. En el entendido de que evidentemente mi defendido sí cuenta con una familia. Y con respecto a que mi defendido, si cuenta o no con un trabajo, el Ministerio Público tiene un bagaje de artículos dentro del Código de Procedimiento Penal, como lo establece el artículo 293, 295 y 297, para que a través de ese poder ordenador que establece el 122 pueda practicar a través de
el informe del asignado al caso en el momento que se le tomó la declaración informativa a mi cliente. En el momento que se le tomó la declaración informativa, él refiere que él vivía en la calle Motacú número 80. El trabajo del Ministerio Público a través del asignado al caso contribuirse al lugar si esto es cierto o no. Si el Ministerio Público no lo ha realizado, quiere decir que todo esto sería una verdad material, porque el Ministerio Público o la parte acusadora están consintiendo el acto. Por lo tanto, señora juez, estamos hablando de una verdad material de acuerdo a lo que establece el artículo 180, Romano 2 de la Constitución Política del Estado. Es así, señora juez, que con relación a los riesgos procesales del numeral segundo, de que mi defendido, al no presentar domicilio, familia y trabajo, y habiendo el suscrito abogado demostrado de que mi cliente sí tiene un domicilio y sí cuenta con una familia y con un trabajo conocido, es evidente de que no se puede activar, como lo decía el Ministerio Público, de manera automática el numeral segundo del artículo 234, toda vez que estos extremos no existen. Porque el Ministerio Público lo único que ha hecho en esta audiencia de medida cautelar ha sido fundar una imputación en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga. Con respecto al artículo 234 en su numeral sexto, si bien es cierto, la parte civil, a través de su abogado, ha establecido de que mi defendido sería reincidente y tratado de aplicar lo que establece el artículo 235 bis sobre el peligro de reincidencia. Esto atacaría y lesionaría uno de los principios básicos del procedimiento penal y del debido proceso. Quiere decir de que lesiona el principio de legalidad, tomando en cuenta de que nosotros nos hemos notificado con una imputación formal donde no le da la oportunidad al Ministerio Público o a la parte civil o querellante de querer pretender en esta audiencia de medidas cautelares activar un riesgo procesal al cual no se nos había tomado en cuenta. Esto da lugar a que se lesione el derecho, se lesione el principio, el derecho a la defensa, perdón, señora juez. En ese sentido, no podemos tomar en cuenta ni entrar en orden legal con relación a la petición que hace el abogado de la víctima para que se le active el riesgo procesal 234.7. Además, señora juez, de que en esta audiencia de medidas cautelares se pretende ingresar como elemento de prueba una resolución de imputación formal y no así un registro de REHAB de antecedentes penales donde tenga por certeza de que mi defendido durante los 5 años, como establece el artículo 235, se pueda considerar una reincidencia. Con respecto al numeral sexto del artículo 34, peligro de fuga, tanto el Ministerio Público como la parte civil han manifestado que mi defendido, estando en libertad, representa un peligro efectivo para la sociedad y para la víctima. Sin embargo, señora juez, ninguna de las dos partes acusadora ha podido establecer de cómo y de qué manera mi defendido, estando en libertad, sería un peligro para este elemento que establece el artículo 234.7. Con relación al artículo 235, el peligro de obstaculización, el Ministerio Público, como la parte civil, no han acreditado y no han referido, o al menos no se ha escuchado, de cómo y de qué manera mi defendido va a influir negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos. Se olvida el Ministerio Público de que por parte de la parte civil ni siquiera han ofrecido un perito, ni siquiera han ofrecido un testigo. Entonces llegaríamos a la conclusión de que mi defendido, estando en libertad, no va a influir en nada porque no han ofrecido estos elementos de prueba o elementos de comisión, como lo llama la ley 1173. Es así, señora juez, que con relación a los riesgos procesales para la defensa técnica no concurre ni el peligro de fuga ni el peligro de obstaculización, por lo que no podemos estar hablando de decidir sobre una extrema detención preventiva, de acuerdo a lo que establece el artículo 231 en su numeral 10.
porque no es necesaria la detención preventiva para someter a mi defendido durante el desarrollo del proceso o para la futura aplicación de la ley, tomando en cuenta de que todos los extremos, tanto indiciarios como subjetivos que hace el Ministerio Público y la parte civil, no es necesaria tomar